Mi amigo, mi amiga, buenas tardes. Hoy vamos a estar viendo un tema muy interesante que es el rapto y la última generación. Bienvenidos. Muy bien, mi amigo, mi amiga, este tema es muy interesante. La última generación. No cabe duda que nosotros podríamos ser la última generación antes de que todo esto acontezca. Pero vamos a analizar a la luz de las Escrituras cuáles serían los límites de tiempo en los que debería ocurrir la profecía, ya que nosotros no podemos dar una fecha específica, exacta, de decir tal día es el arrebatamiento, pero sí podemos utilizar algunas profecías de algunos profetas de la Biblia para nosotros apercibirnos y saber que ya está cerca nuestra redención. Entonces, en este día vamos a estar analizando lo que es la última generación previo al rapto y a la última semana del profeta Daniel. Entonces, mis amados amigos, les indico, la última semana del profeta Daniel está compuesta por 7 años. Debemos tener muy claro que al inicio de los 7 años, a mitad de los 7 años y al final de los 7 años deben haber eventos bíblicamente que deben cumplirse en esas etapas. Entonces, la última semana del profeta Daniel acaba con la parusia. La parusia es la segunda venida de nuestro Señor Jesús, cuando Él viene como rey a gobernar con vara de hierro durante 1000 años, ocasiona lo que es echar al lago de fuego al falso profeta, la bestia, se encadena al diablo por 1000 años, viene el reino milenial del Señor Jesús en esta tierra, pero eso ocurre al final de la semana, al final de los 7 años. Debemos tener claro nosotros que ese periodo es de 42 meses, ¿ok? Son 3 años y medio. Eso ocurre después de la abominación desoladora que pasa a mitad de la semana. Ok, recuerden que el profeta Daniel dijo: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y en Tesalonicenses el apóstol Pablo nos dice que el anticristo se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, cumpliendo así la profecía de la abominación desoladora. Posterior a la abominación desoladora vienen los demás juicios de nuestro Señor Dios sobre la tierra, que dura 42 meses, 3 años y medio, y después la parusia, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Eso ocurre a la mitad. Y al inicio de los 7 años ocurren dos cositas. La primera, Apocalipsis 13:5. Vamos a ver qué ocurre en Apocalipsis 13:5. Dice que ocurre la aparición del caballo blanco, el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Dice Apocalipsis 13:5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Quién? El anticristo. Tiene que aparecer al inicio de los 7 años. ¿Ok? Entonces, también aparece al inicio de los 7 años unos personajes que se les conoce como los 2 testigos. Estaré haciendo un video posteriormente para analizar quiénes podrían ser los 2 testigos. Elías y Moisés, Enoc y Elías, Enoc y Moisés. Hay referencias bíblicas que avalan de que puede ser Elías y Moisés. Hay otros teólogos que dicen que puede ser Enoc. Pero haré otro video para especificar quiénes probablemente pueden ser esos 2 testigos. Elías, sí o sí que lo es. Yo, a mi punto de vista, es Elías y Moisés. Enoc tiene uno que otro versículo, pero Elías y Moisés es muy probablemente que sean los 2 testigos del Apocalipsis. Haré otro video para explicar este tema de los 2 testigos. Esto ocurre al inicio de los 7 años. Al inicio de los 7 años aparecen los 2 testigos y aparece el anticristo. Acuérdense que los 2 testigos son muertos, ¿ok? Por la bestia. Después resucitan al tercer día y son llevados al cielo. Estos 2 testigos vienen a atacar con fuego, tienen poder de convertir el agua en sangre, y cualquiera que les quiera hacer daño sale fuego de sus bocas. Nos dice, eso podemos leerlo en Apocalipsis 11.
¿Cuánto tiempo van a estar estos dos testigos? Van a estar 1260 días. Es decir, 3 añitos y medio, hasta que venga la abominación desoladora. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 11:3. Miren lo que dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. 1260 días van a estar aquí los 2 testigos, después serán muertos, resucitarán el tercer día y serán quitados. Entonces, miren cómo sucede la última semana del profeta Daniel. Vienen los 2 testigos, junto con el caballo blanco, el anticristo también, y pasan 1260 días. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, lo que nos dice el profeta Daniel, que es la abominación desoladora, que está en Tesalonicenses, en Mateo y en Daniel. Ahora vamos a estudiar eso. Y posterior a eso hay un periodo de 42 meses donde suceden los juicios del libro del Apocalipsis. Entonces es importante que nosotros sepamos cómo ocurren las cosas en la última semana, en los 7 años del profeta Daniel. Ahora, estamos en el año 2024. Faltan los 7 años de la tribulación, la última semana del profeta Daniel, y estamos aquí en este periodo. Aquí hay algo bien importante que tiene que suceder, que es la aparición del anticristo, la aparición del hijo de pecado, el cuerno pequeño, el hijo de perdición. ¿Ok? ¿Por qué tiene que aparecer el anticristo después de que pase el arrebatamiento de la iglesia? El anticristo no puede aparecer sin que antes ocurra el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque existe un versículo que está en 2 de Tesalonicenses 2:7. Vamos a dar lectura, 2 de Tesalonicenses 2:7, en donde implícitamente dice, o sea, no lo digo yo, no es que se crea una doctrina a partir de un versículo, sino que todo tiene que tener su orden hermenéutico de cumplimiento dentro de las profecías. Segunda de Tesalonicenses 2:7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Es decir, que desde antes incluso del año 2024 ya está en acción el misterio de la iniquidad, el misterio que llevará a un solo orden mundial, un solo gobierno mundial, moneda mundial, que va a gobernar el anticristo. Pero, miren lo que dice, versículo 7 de 2 de Tesalonicenses 2. Hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. ¿Sí? ¿Cómo es quitado de en medio? El Espíritu Santo, a través del arrebatamiento de la iglesia. Recordemos que nosotros somos sellados con las arras del Espíritu Santo para ser arrebatados. El Espíritu Santo es quitado del medio y continúa los 7 años de cumplimiento de la última semana del profeta Daniel. Entonces el anticristo no puede manifestarse hasta que sea quitado de en medio el Espíritu Santo con su iglesia en el arrebatamiento. El momento en el que sucede el arrebatamiento, estos 7 años de tribulación, ahí se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se levanta contra todo lo que es objeto de culto y se llama Dios, y ese viene a ser lo que es el jinete blanco del Apocalipsis. Eso vemos en Apocalipsis 6, que ahí están los jinetes, dice: y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Sí ven? Entonces, ahí aparece, se abre el primer sello del Apocalipsis. Hay gente y hay doctrinas en iglesias que dicen: no, ya estamos en el 4.º sello, en el 5.º sello, ya sonaron las trompetas. No, mi amado amigo, no te equivoques, no te confundas. El primer sello del Apocalipsis, del rollo que abre el Cordero, empieza con la aparición del caballo blanco. Entonces, las trompetas no han sonado, los sellos no se han abierto. Recién se va a abrir el primer sello del rollo del Cordero con la aparición del anticristo, el jinete del caballo blanco. ¿Ok? Entonces, amados amigos, ahora,
Este anticristo va a aparecer y van a aparecer los dos testigos también durante ese lapso de tiempo. Ok, son los únicos que van a estar en contra de lo que es el gobierno del anticristo, pero ellos van a estar ahí, nadie les va a poder tocar ni nada, hasta más adelante en Apocalipsis, cuando vemos pues que les matan a los dos testigos. Pero a mitad de la semana, el profeta Daniel 9:27, vamos a dar lectura, este anticristo a mitad de la semana pasa de ser un gobernador mundial, pasa de ser un líder político, un líder que rige la economía mundial, pasa de ser un presidente mundial, un líder mundial, a declararse Dios, a declararse que Él es Dios, que no hay nadie más y que le adoren a Él, implantando ya la marca de la bestia o el número de su nombre a toda la gente, y los que no tengan el sello de la bestia serán degollados. Nosotros entendemos que la única religión mundial que degolla a sus opositores es el Islam. Entonces, al él aliarse con todas las religiones, creando la paz mundial, creando y teniéndoles a todos en su mano, porque el anticristo será alguien con tal persuasión que va a venir a crear paz durante este periodo de tiempo. Entonces, a la mitad de la semana él se va a declarar Dios. Dice que él se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, y esto no es nada más y nada menos que la abominación desoladora. ¿Ok? Daniel 9:27. Vamos a leer. Daniel 9:27. Por eso es que nosotros tenemos que interpretar la palabra de Dios en el orden hermenéutico en el que ocurren las cosas. No podemos nosotros dar una interpretación, leer una cosa, leer otra, no. Todo tiene un orden de acontecimiento. Sí, el orden de acontecimiento es: sucede el arrebatamiento, se manifiesta el hombre de pecado, aparecen los dos testigos, pasan esos 1260 días, a la mitad de la semana ocurre la abominación desoladora, que dice Daniel 9:27, dice, y por otra semana, es decir, el anticristo aparece, y por otra semana, la última semana, ¿sí ven? El anticristo tiene que aparecer para que por otra semana, dice, confirmará el pacto con muchos. Es decir, el anticristo ya aparece al inicio de la semana. Dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, la construcción del tercer templo tiene que ya estar hecha aquí para que durante estos 3 años y medio ocurran los sacrificios ahí, los judíos, el pueblo de Israel tengan su templo, todos van a estar en paz. A saber cómo logre la paz en Medio Oriente, con Palestina, con Israel, con Irán y con todos ellos. No se sabe qué irán a hacer ahí con la cúpula que está en Jerusalén ahora mismo. La tumbarán, derrumbarán, construirán encima, no se sabe. Eso se va a encargar el anticristo, ya que con tal persuasión, con poderes milagrosos, porque el anticristo va a hacer milagros también. Entonces, obviamente los musulmanes le aceptarán a él como Mesías o pensarán que él es Jesús, yo no sé. Los israelitas piensan que es su Mesías. El resto de gente, al ignorar las escrituras, van a pensar que es Jesús, porque recuerden que él viene como anticristo, o sea, disfrazado como que fuera Cristo, pero no lo es. Y a mitad de la semana él se va a revelar y va a demostrar quién mismo es. Por eso dice aquí, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Sí ven? Aquí es donde el anticristo ya se muestra como el desolador. ¿Por qué? Porque ahí a la mitad de la semana, durante los 42 meses posteriores, ahí se va a derramar todo sobre el desolador. Por eso es que la Biblia dice que al anticristo se le da en el Apocalipsis para que él gobierne durante 1260 días. Pero a la mitad de la semana, después de la abominación desoladora, viene a derramarse ya sobre la tierra los juicios de Dios. Ok, eso está en Daniel 9:27, lo acabamos de leer. Ahora vamos a leer Mateo 24 en su versículo 15. ¿Quién nos dijo esto? Nuestro Señor Jesús. Mateo 24, en su versículo 15,
nos enseña y dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Cuando ustedes vean en el lugar santo, ¿dónde está el lugar santo, amados hermanos? Pues en el templo los judíos están esperando tener ese lugar santo, ¿ok? El templo. Y cuando vean la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, ¿qué acabamos de leer en Daniel? Que a mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda y él se va a declarar como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto nos lo confirma Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:4. Entonces nosotros tenemos que aprender a ver qué se refiere Daniel, el Señor Jesús y Pablo, para darnos a entender a nosotros como iglesia qué es lo que va a ocurrir. 2 de Tesalonicenses 2:4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Sí ven? Entonces aquí Pablo dice: esperen, no se angustien, tiene que venir el anticristo y tiene que sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, y se levantará contra todo objeto de culto. Es decir, aquí empieza como líder político, religioso, como líder mundial, y a mitad de la semana se declara Dios ya. Quiere ya que le adoren todo, impone lo que es la marca de la bestia, el sello de la bestia, el que no se lo pone pues cortado la cabeza, viene ahí lo que es ya una dictadura mundial. Entonces, amados amigos, continuemos analizando ahora la última semana del profeta Daniel. Como nosotros ya sabemos, pues esos son los 7 últimos años. Lo que hemos analizado brevemente, algo muy básico para que podamos entender la última semana del profeta Daniel, son los 7 últimos años. Pero tenemos que analizar los años anteriores a los 7 últimos años, y ahora mismo estamos en el año 2024, el arrebatamiento. Entonces, miren, algo importante sobre la última generación. Ahora vamos a estar aprendiendo sobre la última generación. Hay varios pasajes en la Biblia que nos indican de que la última generación podría tener ciertos años. Vamos a estar analizando cada una de las posturas bíblicas referentes a la última generación. Entonces, ¿dónde se marca la última generación? Esta línea amarilla marca la última generación. ¿En dónde empieza la última generación? A raíz de que Israel se convierte en nación en el año 1948. Eso está en Mateo 24:32. Cuando el Señor Jesús nos habla y nos dice en Mateo 24:32, vamos a dar lectura a Mateo 24:32. Y miren lo que nos dice claramente ahí. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando dice todo esto acontezca, incluye los 7 años de la tribulación, es decir, hasta la segunda venida del Señor Jesús. Incluyen los 7 años. ¿Ok? Entonces, Israel se convierte en nación. La primera hipótesis bíblica, porque no podemos llamarlo tesis, porque simplemente es una hipótesis bíblica, porque nosotros no podemos conocer los tiempos ni las sazones, no nos lo es permitido, según el libro de Hechos, conocer, saber los tiempos y las sazones que están en la mano, en la voluntad de Dios, pero sí nos es permitido conocer, así como dice el Señor Jesús, cuando ya está cerca. Dice, por eso cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Es decir, nosotros podemos conocer las aproximaciones cuando ya está a las puertas el arrebatamiento, el fin de los tiempos. No podemos dar una fecha en específico, simplemente por eso se queda esto simplemente como una hipótesis bíblica de que tal vez pueden ser 80 años. ¿Por qué 80 años? Miren, amados amigos, vamos a leer el Salmo 90:10. Salmo 90:10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo. Es decir, si le sumamos a 1948 80 años, que nos dice el Salmo 90:10, nos viene a dar el año 2028.
Pero claro está que debemos de restarle al 2028 los 7 años de la gran tribulación. ¿Ok? Entonces, están incluidos los 7 años en el 2028. Eso viene a decir que el arrebatamiento sería en el 2021. ¿Ocurrió el arrebatamiento en el 2021? No ocurrió, seguimos aquí. Entonces, esta hipótesis de los 80 años queda descartada, a no ser que más adelante vamos a ver los márgenes de error, los márgenes de tiempos bíblicos, en los que podría cumplirse, pero con un margen de error de tiempo. Ya en la siguiente presentación les voy a mostrar cuáles son los márgenes de error. Pero de momento los 80 años ya se hubieran pasado, porque el 2028 se cumplen los 80 años, el arrebatamiento tuvo que haber sido en el 2021. ¿Ok? Para que suceda en ese orden cronológico las cosas que tienen que pasar en los 7 años. ¿Ok? Hay muchas posturas de gente que no tiene mucho conocimiento y se inventa interpretaciones y dicen que a la mitad de la semana va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. No puede ocurrir a la mitad de la semana porque el arrebatamiento es inminente. ¿Qué significa inminente? Que puede ocurrir hoy, puede ocurrir mañana o puede ocurrir pasado mañana. Cuando tú dices que ocurre a mitad de la semana ya deja de ser inminente. ¿Por qué? Porque ya una vez que se aparece, debería aparecerse el anticristo al inicio de los 7 años, deberían haber aparecido los 2 testigos, pero no aparece nadie. Entonces, la interpretación de que a la mitad de la semana es el arrebatamiento no puede ser posible, porque si no el anticristo estaría solo 3 años y medio gobernando, pero esos 3 años y medio va a ser el juicio de Dios sobre la tierra. ¿Va a poder gobernar el anticristo? No va a poder gobernar con todos los juicios aquí cayendo sobre la tierra. Los 2 testigos van a poderse oponer al anticristo 1260 días. No, ¿por qué? Porque a la mitad de la semana, imagínense, solo son 1260 días, va a ocurrir. Van a estar los 2 testigos, el anticristo, los juicios de Dios. Entonces no puede ocurrir todo ahí mismo, porque es imposible, porque no va a poder gobernar. Los 2 testigos no van a poderse oponer. El sello de la bestia y el gobierno del anticristo no va a poder ser, porque con todos los juicios de Dios la tierra va a quedar destruida. Entonces, por eso es que la creencia de un rapto pretribulacional tiene un poco más de sostenibilidad bíblica, porque hermenéuticamente se puede ordenar los acontecimientos de esta manera. Los 80 años del Salmo 90:10 casi quedarían descartados, a no ser que exista un margen de error, que después lo vamos a estar viendo. Esta es la primera hipótesis, es la que muchos teólogos lo manejan. Sí, hay grandes teólogos, escatólogos, que han propuesto esta idea de los 80 años. Entre ellos está Armando Alducin, está Darío Salas, el hermano Breaker también, Robert Breaker. Entonces, es interesante lo de los 80 años, pero como podemos ver al 2028 le quitamos los 7 años, sería 2021, o sea, quedaría un poquito como que descartado, a no ser por el margen de error de tiempo que les voy a estar indicando después. Como segunda postura, tenemos 100 años. 1948 más 100 años. Ahora, ¿de dónde se saca que los 100 años es una generación? Miren, mis amados amigos, vamos a leer Génesis 15:16. Génesis 15:16 nos dice: cuando el Señor Dios le dice a Abraham que van a estar 400 años de esclavos, ¿ok? En una tierra lejana, van a estar, dice, 400 años. En el versículo 16 dice: y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces, el versículo 13 dice: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Ok? Y en el versículo 16 dice: en la 4ª generación. Si tenemos 400 años, 100, 200, 300, 400, y dice en la 4ª generación, ¿cuánto equivale una generación ante los ojos de Dios? 100 años. Entonces, según Génesis 15:16,
Ok, nosotros debemos tener muy en cuenta que la última generación podría ser $100 años. Esto nos llevaría al año 2048 y el arrebatamiento ocurriría aproximadamente en el año 2041. Si tomamos la referencia de que los 100 años es la última generación, que nos dice en Génesis 15:16, que lo acabamos de leer, que Dios le dice 100 años por cada generación son 400 años, y le dice en la cuarta generación volverán acá. Entonces Dios toma en cuenta 100 años como una generación. Eso está en la Biblia, no me lo estoy inventando. Entonces se puede crear una hipótesis de que la última generación, a partir de que Israel se hizo nación hasta la segunda venida del Señor Jesús, incluyendo los 7 años, pueden ser 80 años según el Salmo 90:10 o 100 años según Génesis 15:16. Nos lleva al año 2048 y el arrebatamiento en el año 2041. Son tiempos aproximados, no estamos adivinando la fecha del arrebatamiento. Eso es antibíblico. Lo que estamos haciendo es calculando bíblicamente, viendo que cuando el olivo se hace nación, queda ya muy poco tiempo. En tercer lugar, tenemos aquí el cálculo de 33 más 2000. ¿Qué significa esto de 33 más 2000? Existen algunos teólogos que han analizado lo que es el profeta Oseas, y vamos a leer con base bíblica este cálculo que está en Oseas 6:2. Oseas 6:2, como todos lo hemos leído, dice: nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará. Miren lo que pone: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Ahora, es importante saber que en 2 de Pedro 3:8 dice: oh hermanos, no ignoréis que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Por qué el año 33? Porque fue el año en que murió nuestro Señor Jesús. A partir de ahí contamos 2000 años, que vienen a ser los 2 días. Porque un año equivale a 1000, un día equivale a 1000 años, 1000 años equivale a un día. Entonces del segundo día al tercer día, o sea, después de los 2 días de 2000 años, nos resucitará. Acuérdense que el arrebatamiento tiene 2 cosas: la resurrección de los muertos y el arrebatamiento de los que están vivos. Entonces si dice nos resucitará, habla proféticamente del arrebatamiento de los que están muertos, ¿ok? Por eso es que 33 más 2000 nos lleva al año 2033. Entonces, eso quiere decir que en el año 2026 podría ser el arrebatamiento. Ahora, esta hipótesis tiene un poquito más de fuerza que las otras hipótesis mencionadas antes. ¿Por qué? Porque no solo Oseas 6:2, 2 de Pedro 3:8 nos revelan esto, sino también que podemos hacer el cálculo de 50 por 120. ¿En dónde está eso en la Biblia? ¿Qué cálculo es ese de 50 por 120? Pues miren, mis amados amigos, Génesis 6:3. Vamos a leer. Génesis 6:3 es muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí el Señor Dios crea una profecía a raíz del pecado de Adán y Eva, y dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. En esta profecía no nos habla de que van a ser 120 años la vida de cada ser humano, sino que van a ser 120 jubileos. ¿Ok? Un jubileo consta de 50 años. Si multiplicamos 50 por 120, pues nos vienen a dar los 6000 años, contando desde Adán a Cristo, 4000 años. De Cristo a nosotros, 6000 años.
Ahora debemos tener en cuenta que nosotros tenemos los dos calendarios, el calendario gregoriano y tenemos el calendario judío. El calendario judío tiene aproximadamente 200 años menos que el otro calendario de los otros judíos que utilizan otro calendario donde no le quitaron esos 200 años. Esto nos lleva directamente al 2033 también. Los 120 jubileos cumplidos, que hacen 6.000 años. Y al séptimo día, dice el Señor, descansó de su obra. El séptimo día viene a ser ya el milenio, el gobierno del Señor Jesús. Entonces, nos lleva también al 2033. Esta hipótesis de al tercer día nos resucitará de Oseas y de los 120 jubileos que dice en Génesis, tiene doble respaldo bíblico. Ahora, no con eso quiero decir que esto es lo correcto, no. Son hipótesis bíblicas basándonos en versículos de profecías que nos hablan acerca de la última generación, ¿ok? Eso es predicar la verdad, no difundir mentiras, no difundir cosas amarillistas, ni mucho menos dar la fecha, porque eso es del diablo, ¿ok? Estamos haciendo un análisis bíblico de la última generación basándonos en profecías bíblicas referentes a la última generación y a las profecías de los últimos tiempos. Esto nos deja también que el arrebatamiento podría ser en el 2026, tomando en cuenta que esta última hipótesis tiene más bases bíblicas, también tomando en cuenta las fiestas del pueblo de Israel, los 120 jubileos, y los 120 años que dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre, sino serán sus días 120 años. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora, dentro de todas estas hipótesis bíblicas que hemos expuesto, existe un margen de error. ¿Qué es un margen de error? Dentro de las matemáticas y de los cálculos, viéndoles nosotros en el tiempo cronos, que es el tiempo humano, que nosotros medimos, ¿ok? Nosotros medimos el tiempo así como ahora lo estamos haciendo. Existen márgenes de error. ¿Por qué? Porque la Biblia no se maneja con el tiempo cronos nuestro, sino con el tiempo kairos de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios nos dio a nosotros para medir el tiempo nosotros. El sol, la luna, nos dijo, les servirá para medir las estaciones, los años y para que ustedes cuenten sus días, sepan cuántos años tienen, no se pierdan. Pero Dios no mide el tiempo, o sea, Dios no se maneja bajo de que hoy hace sol, mañana hace luna, hoy es de día, hoy es de noche. No, Dios es eterno. El tiempo existe dentro de Dios, no Dios dentro del tiempo. Por eso es que nosotros tenemos un margen de error respecto a estas posturas bíblicas también mencionadas como hipótesis teológicas de la última generación, en donde podemos primero aumentarle o quitarle tiempo. ¿Por qué? Porque miren, Mateo 25:5. Aquí hay un margen de error en los que se nos desbarata cualquier hipótesis que pongamos, y el primer margen de error que nosotros vamos a tener es Mateo 25:5, que dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Estamos hablando de la parábola de las 10 vírgenes, y aquí dice, y tardándose el esposo. Entonces, ese tardándose el esposo nos crea una incógnita en la ecuación, una incógnita X, una X. ¿Por qué una X? Porque no sabemos cuánto tiempo se va a tardar el esposo. Aquí dice, y tardándose el esposo. Por eso es que Dios nos dice, no os corresponde a vosotros conocer los tiempos y las sazones. ¿Por qué? Porque Dios nos da cierta luminosidad acerca de la última generación para podernos aproximar y saber que el tiempo se acerca, pero también nos crea una ecuación con una X que no podemos conocerla. ¿Por qué? Porque dice que el esposo se demoró. Entonces, si yo calculo el Salmo 90:10, la última generación, 80 años, nos da 2028, y le aumentamos Mateo 25:5, esa X dice, el esposo se demoró. Entonces, del 2028 ya no viene a ser 2028. ¿Por qué? Porque el esposo se demoró. Ahora la X de una ecuación es, ¿cuánto tiempo se demoró el esposo? No podemos despejar la X como en una ecuación normal, porque no sabemos cuánto tiempo se demora el esposo. Por eso es que el tiempo está en la sola potestad de Dios, porque Dios verá cuánto tiempo se demora el esposo, amado amigo. Por eso nosotros no podemos establecer una fecha exacta del arrebatamiento, ni del fin de los tiempos, porque existen márgenes de error
dentro de la interpretación escatológica. Y el primer margen de error que encontramos, que Dios mismo lo pone ahí, para que nosotros no sepamos exactamente cuándo va a ser el arrebatamiento, sino que conozcamos, que ya nos aproximamos nada más, ¿sí? Porque si Dios hubiera querido, nos hubiera dicho, y el esposo se demoró tantos días o tantos meses para que nosotros podamos calcular y sepamos cuánto se demora. Pero aquí no dice cuánto se demoró el esposo. ¿Ok? Es el primer margen de error que tenemos después de generar las hipótesis bíblicas de la última generación. La segunda, el segundo margen de error, Génesis 7:4. En Génesis 7:4 nos habla sobre el diluvio. Y ahí dice el diluvio, que el diluvio ya tenía que venir. Pero en Génesis 7:4 dice, pasados aún 7 días. Entonces, si nos basamos nosotros en Génesis 7:4 para despejar la ecuación de X de Mateo 25:5 y le damos valor de 7 a la X, de que el esposo se demora tal vez 7, y nos vamos a Levítico, donde un día equivale a un año, aumentaríamos 7 años a todas estas fechas de aquí. Es decir, 2028 más 7 equivale a 2035. Esas son algunas de las hipótesis que manejan grandes escatólogos. He tenido la oportunidad de leer libros de escatólogos y es muy interesante como ellos proponen de que tal vez se podría aumentar 7 años, así como en los días de Noé. Entonces, mi amado amigo, hoy te he compartido un poquito de lo que es unas 4 hipótesis acerca de la última generación. La primera, 1948 más 80 años, basándonos en el Salmo 90:10, nos manda el 2028, arrebatamiento en el 2021. No ocurrió, debemos tener en cuenta los márgenes de error. La segunda, 1948 más 100 años, Génesis 15:30, eso nos manda al 2048, arrebatamiento en el 2041. Hay que tomar en cuenta los márgenes de error. Oseas 6:2, el 33 de la vida de nuestro Señor Jesús, cuando murió, más 2000 años. ¿Por qué 2000 años? Porque al tercer día nos resucitará, como dijo Oseas 6:2, y segunda de Pedro 3:8, mandándonos al 2033. Esta de aquí se complementa con los 120 jubileos que nos dicen, Génesis 6:3, que Dios no contenderá con el hombre, sino que serán sus días 120 años, mandándonos al 2033 nuevamente, arrebatamiento en el 2026. Pero estas 4 hipótesis debemos tener en cuenta los márgenes de error. Y vuelvo y repito, esto no se hace con el afán de calcular el día del arrebatamiento. Eso es antibíblico, porque Dios nos dice que no nos corresponde saber los tiempos ni las sazones y que nadie sabe ni el día ni la hora. Pero lo único que Dios nos permite conocer es esto. Israel se hace nación en 1948 y nos dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando veáis todo esto es porque ya viene el verano. Dios nos dijo prácticamente, en palabras criollas, póngase en pilas, apercíbase, porque ya el tiempo está cerca, el tiempo de la redención está cerca. Entonces, nada más hacemos este estudio bíblico basándonos en versículos bíblicos, sin salirnos a la especulación, sin salirnos a crear películas o a mentir a la gente, sino que bíblicamente estamos exponiendo lo que la palabra del Señor nos deja exponer. Tenemos que tener en cuenta los márgenes de error, como les dije, de Mateo 25:5, que dice el esposo se demoró. Por eso es que nadie puede decir el 2028 es el fin del mundo y el arrebatamiento es en el 2021 o en el 2024. No, ¿por qué? Porque está pasándose por encima de el esposo se demoró. Porque el esposo tiene que demorarse. Si la Biblia dice que el esposo se demoró, es porque se va a demorar. Entonces, es antibíblico decir el 2028 es el arrebatamiento del 2021 o tal día, o tal día, o tal día. No, porque no se está tomando en cuenta el margen de error que nos presenta la Biblia. En Génesis 7:4 dice que el diluvio tenía que venir, pero no vino ese día, sino que pasados aún 7 días. Entonces vemos que a veces el cumplimiento de las profecías en el tiempo kairos de Dios no se cumple exactamente en ese tiempo, sino que Dios deja un lapso de tiempo. Y en 2 de Pedro 3:9 dice, tarda la promesa, pero que no le tengamos por tardanza. Es decir, el Señor Jesús ya tiene que venir, pero sin embargo no ha venido porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces el esposo se demora por misericordia. ¿Cuánto tiempo se va a demorar el esposo? No podemos generar un valor a la X de esa ecuación, porque la ecuación sería, ¿cuánto tiempo se demora el esposo? X, ¿cuánto tiempo se demora el esposo? Podríamos ponerle 7 años, basándonos en los 7 días, yéndonos a Levítico, donde un año equivale a un día.
Pero también tenemos Éxodo 12:40, en donde dice que cuando Israel se fue a Egipto y estuvo de esclavo en Egipto, demoraron 430 años y no 400 años. Y nos da un margen de error de 30 años en el tiempo de la profecía de Dios, porque Dios mismo fue el que le dijo a Abraham: ustedes van a estar 400 años en tierra ajena de esclavos. Y de pronto no fueron 400, sino 430. Entonces el tiempo kairos de Dios, como Dios lo ve, que su tiempo es perfecto, no es el tiempo que a lo mejor Abraham se imaginó que eran solo 400 años, no, fueron 430. Entonces la X podría valer 30 años. Y ahí nos cambia completamente el panorama de las cuatro hipótesis, porque habría que aumentar de 7 años de margen de error, 30 años de margen de error. No lo sabemos, por eso es que nadie sabe el día y la hora. Solo podemos escatimar, bíblicamente aproximarnos o saber que el tiempo ya está cerca, que el verano ya está cerca, cuando brotan las hojas del olivo de Israel que se hizo nación en 1948, y a percibirnos. Les invito, amados amigos, para que le den like a este video, compartan con sus familiares y más que todo esperemos al Señor Jesús bíblicamente, como Él nos lo dijo: velad y orad, porque no sabéis el día en que el Hijo del Hombre vendrá por su iglesia. Entonces, amados amigos, velemos y oremos, porque a pesar de toda esta postura teológica, escatológica, no sabemos el día ni la hora. Yo no lo sé, nadie lo sabe. El que te diga que lo sabe es un mentiroso del diablo, porque nadie lo sabe. Simplemente podemos nosotros escatimar que estamos cerca, estamos a las puertas. Porque si tú te pones a pensar, el 2028, el 2048 y el 2033 no está tan lejos. ¿Qué tal que puede ser una de esas fechas? ¿Qué tal que no? ¿Qué tal que se aumentan 7 días, 7 años o 30 años? No lo sabemos. Pero de que Cristo viene, viene. Y estemos apercibidos porque no sabemos. Puede ser hoy mismo, puede ser mañana, puede ser en 7 años. Estemos listos, mis amados amigos. Predica el Evangelio a toda criatura, predícales en tu trabajo, predícales en tu casa, predícale a todo el mundo, porque Cristo viene, el anticristo se va a manifestar y pasarán aquí 7 años tremendos, cual no ha habido nunca antes ni lo habrá. Y es necesario que mucha gente no se quede a ese tiempo de gobierno del anticristo. Dios te bendiga, gracias por ver mi video. Dale like, suscríbete, comparte, déjame tus comentarios para saber si tú tienes algunos otros versículos que podríamos añadirle aquí al margen de error, para ver si hay alguna otra postura que nos puede dar algún otro año de referencia. Déjame tus comentarios y házmelo saber. Que el Señor te bendiga.